acompañen en este programa en el que hablamos de las riquezas naturales, la historia y la cultura de nuestro maravilloso país. México es único y todos somos México. Vayamos con Ajo Listo porque tiene algo importante que decirnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¿Ustedes se han imaginado vivir dentro de un enorme esqueleto o dentro de un tronco o en la panza de un dinosaurio, un mamut, una ballena, formando parte de la naturaleza? Sí, como en una película. Pues hay arquitectos que así construyen casas, edificios, museos, inspirados en organismos vivos, a lo cual se le ha llamado arquitectura orgánica. Y un mexicano, el arquitecto Javier Senosiain, construyó su casa con esta idea. Veamos quién es él y visitemos su hogar. Hola, hola, ¿están listos para hacer de todo? Porque definitivamente el que nosotros estemos en contacto con la naturaleza nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad creadora, creativa y también nuestra imaginación. Ahora, ¿se imaginan poder vivir en una casa que se mezcle con la naturaleza y que retome los principios de esta para la construcción? Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy con el arquitecto Javier Senosiain. Yo soy Pamela Correa y ¿qué les parece si comenzamos?
Javier, pues llegamos al despacho en donde trabajas en conjunto con todo tu equipo y me gustaría que, bueno, antes que nada, nos platicaras un poco acerca de los proyectos que has hecho, aprovechando que, bueno, tenemos aquí las maquetas, ¿no? Sí, claro. A ver, sí. por ejemplo, ¿en qué está inspirado? Bueno, mira, en realidad no nace como inspirado en un animal o un objeto, etcétera, ¿no? Sino de acuerdo a las necesidades tanto del lugar como del cliente. En este caso es para un viñedo y bueno, esta es la parte donde se toma el vino, se aprovecha y se ve la vista. Aquí es producción y aquí es el acceso a los almacenes, ¿no? Ya como resultado, algunas veces se vislumbra la figura de algo, en este caso parece una lagartija. Como una lagartija. Sí. ¿Y este que está acá para qué zona es? Este es un centro de convivencia para un fraccionamiento y lo que nos dio el concepto es sacar bisectrices de las esquinas del terreno, nos dio el centro geográfico y se traza un círculo, otro paralelo y queda un disco verde y los árboles alrededor. Me llama muchísimo la atención este de aquí porque además existe, ¿no? Sí. En satélite. Es un conjunto de 4 casas en Ciudad Satélite, en la que se hizo con un globo que se infla, se esprea el poliuretano, se desinfla el globo y se aprovecha para hacer otra casa, ¿no? Y así son las 4. De este lado, como si ya nos hubieran llegado los marcianos. Los marcianos. Es para unas canchas de fútbol en la zona Diamante, en Acapulco, y quedan los vestidores en la parte de abajo, se sube por una escalera vertical, se llega al techo donde se pueden ver los partidos de fútbol o se puede seguir subiendo hacia la cafetería donde tiene vista a ambos. Y este tan canchas. colorido, ¿para dónde está planeado este proyecto? Es un diseño en Australia, cerca de Sydney, como a 1 hora y media. Es un señor que quiere que le hagamos una casa que, entre otras cosas, que parezca una escultura vista desde arriba, con pedacería de cerámica de colores. Y bueno, nos fuimos allá durante una semana, estuvimos conviviendo con él y vimos las necesidades, el entorno, la orientación, etcétera, para el diseño de la casa. Bueno, pues impresionante el trabajo que tienen aquí. Vamos a conocer más sobre este proceso creativo y qué les parece si nos vamos al lugar en donde están llevando a cabo las maquetas. Pues hay que conocer cuál es el proceso creativo y para todos aquellos estudiantes de arquitectura que creen que su suplicio de hacer maquetas va a terminar cuando acaben la carrera, les tengo una noticia y es que no, ¿verdad, Enrique? Para nada. Se siguen haciendo y se siguen utilizando para poder realizar un proyecto. Sí, se siguen haciendo. En base al proyecto principal se sacan unos planos. Aquí podemos ver cómo se utilizan estos planos. Los planos los utilizamos para sacar curvas de nivel en donde tenemos el terreno. Este terreno se rellena con plastilina donde queremos los caminos, se rellena con espuma que está utilizando nuestra compañera. Está Fernanda. Y una vez que ya está el terreno, entonces se empieza a trabajar sobre la forma de lo que es el proyecto arquitectónico. Aquí tenemos, por ejemplo, como una resbaladilla. Es una serpiente en donde hay 10 departamentos en esta zona. Para poder tener una idea de la escala, pues una persona es como si fuera un granito como de este tamaño, ¿no? ¿Cómo crees? Entonces el terreno es bastante grande, con eso nos damos la idea de la escala, del tamaño del terreno y en dónde vamos a ubicar nosotros los edificios. Y de este lado, vean nada más. ¿Y esto qué es? Ya es como el terreno, ya lo terminaron y están empezando a ponerle estructura. Así es, esta es otra escala en donde el edificio ya lo tenemos más grande. Curvas de nivel, se ubica el terreno y se empieza a trabajar en plastilina y una vez que ya se decide la forma, pues se empieza a hacer con planos que también ya tenemos el acabado final. Aquí se ve que se utiliza una pasta como color azul, es con la que se resanan los coches. Esta pasta la moldeamos y pues la tenemos que aplicar rápido, ir dándole forma. Y ya se va terminando la maqueta. ¿Y esta figura blanca, Ajá. esta con qué material se hace? La estructura se hace con plástico.
Entonces se le ponen alambres, como si fuera una cimbra. Ya que están los alambres, entonces le vamos poniendo pasta y se va rellenando donde hay alambre y se va dando la forma. Oye, Enrique, bueno, y con respecto a los materiales para utilizar en las maquetas, también la imaginación es el límite. Sí. Para que les des un consejo a todos aquellos que Pues, están estudiando arquitectura. Claro. Que no se limiten a usar un solo material, que pues investiguen, que creen, que pregunten, que utilicen diferentes materiales y pues pueden llegar a lograr algo como esto. Javier, ya nos metimos hasta tu oficina. Ahora sí que estás en tu oficina. Muchas gracias. Pues ya conocimos algunos de los proyectos, ya también conocí a Enrique, quien nos enseñó, bueno, pues el proceso de las maquetas. Y vemos aquí una maqueta de una casa que ya está terminada. Y de este lado, el boceto con el que empezaste. Así es. A ver, platícanos, ¿cómo es este proceso Sí. creativo? Bueno, mira, primero fue una investigación sobre los espacios naturales del hombre, cuál es el espacio más abrigador, desde el seno materno, que es un lugar muy abrigador, los animales, cómo hacen sus moradas con su cuerpo. Y bueno, después de esa investigación se hizo este proyecto en el que el concepto fue 2 espacios y se hizo pues, como grafismo, ¿no? Y se fue dando el espacio de día, con mucha luz, amplio, y a través de un espacio bajo, estrecho, en penumbras, se llega a la recámara, que también tiene mucha luz en el día. Y pues ese fue el concepto de la casa orgánica. Veo que las figuras, bueno, son muy distintas, se puede ver en el boceto, y para los que les gustan las cosas un poquito más claras, aquí en la maqueta, que son figuras muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? ¿Cómo las logras? ¿Cómo se logra ese tipo de construcción? Sí, mira, es otra mentalidad para vivir. En este caso hicimos una maqueta viendo la volumetría exterior y otra viendo los espacios interiores. Y después se hace como las pistas de las patinetas, se traza un envolvente, se quita un poco de tierra del centro y se forma un esqueleto de varillas de 3/8. Y se forra con tierra y pasto, y la tierra es un magnífico aislante térmico y acústico. Oye, yo ya, la verdad no sé ustedes, pero me muero de ganas de irnos a la casa. ¿Podríamos ir contigo para allá? Claro que Ir a sí. la casa, conocerla, ver los espacios, ahora sí que para estar Vivirla, ahí, vivirla contigo. Sí, cómo no, ¿Sí? vamos. Pues estamos llegando a la casa orgánica, y quién mejor que tú y en este lugar para que nos puedas explicar qué es la arquitectura orgánica. Sí, mira, la arquitectura orgánica, según el arquitecto Juan O'Gorman, tiene que ver con 2 aspectos, con la geografía y con la identidad o la cultura. Con la geografía, el tomar en cuenta la topografía, las vistas, el entorno, y la identidad, tomar en cuenta pues, en el lugar donde se hace, ¿no? Por ejemplo, en este caso en México, una de las características de la plástica mexicana es la volumetría pesada, ¿no? Esa que viene desde las pirámides, la escultura prehispánica, después los conventos, en que son construcciones con una volumetría muy pesada, y actualmente la arquitectura contemporánea de Agustín Hernández, Pedro Ramírez Vázquez, Legorreta, Barragán, etc., se usa mucho ese tipo de volumetría. Javier, y bueno, ahora sí que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? O sea, tú ves el terreno y te inspiras con la forma que tiene para aprovechar sus propias pendientes o su forma para integrar en lo que tú te inspiraste, o para inspirarte en una figura en específico, o te imaginas algo y llegando al terreno lo haces. ¿Cómo es? Sí, no, yo creo que son las 2 cosas al mismo tiempo. O sea, la topografía tiene mucho que ver la orientación. En este caso el sur está hacia allá, entonces lo tomas en cuenta. El entorno, o sea, las casas de los vecinos, si no las quieres ver, por ejemplo, pues plantas árboles, etc. La forma que nos mostraste en el boceto pues era redonda, y es esta que podemos ver aquí, ¿no? Y cómo se va hacia allá.
Y tengo entendido que como segunda etapa se hizo una ampliación, que es la que tenemos aquí, que es el tiburón, ¿no? Así es. Sí, la familia creció, vino una niña, después venía otro niño que no sabíamos si era niño o niña en camino y se hizo una recámara. Y ahorita nos encontramos sobre qué parte de la casa, porque aquí abajo hay construcción, aunque parece un jardín inmenso y a primera vista dirías, pues ¿cuál casa, no? La casa a lo mejor es el tiburón. Aquí abajo hay... Sí, aquí abajo está el comedor, ¿no? Entonces, el tener ahora sí que azotea verde, que están muy de moda, las fachadas verdes, que en este caso son azoteas y fachadas integradas, tiene la ventaja de que el pasto, los árboles y los arbustos, al evotranspirar, producen oxígeno y el oxígeno rechaza la contaminación. Entonces se crea un microclima que de alguna manera filtra el polvo y te crea un ambiente con una temperatura entre 18 y 21 grados centígrados en el interior y con una humedad entre 50 y 70%. Y con respecto a la vegetación, ¿utilizaste vegetación que ya estaba en el lugar o la planeaste estratégicamente para esto de las vistas y crear cierto ambiente? Bueno, mira, de alguna manera, originalmente esto era un campo, ¿no? A mí a veces me preguntan, oye, pero tu casa no se integra o no se adapta a las casas del vecino, ¿no? Entonces, si yo quisiera que se integrara, pues tendría que ser una casa como el vecino. Inconscientemente o indirectamente, la casa se fue adaptando quizás al paisaje original que era más como en el campo, ¿no? Javier, qué increíble espacio. Esta es tu sala, me Esta imagino. Es la sala, aquí te puedes sentar en el columpio si quieres o en el asiento. Y tenemos, este es un tronco que es un redwood sequoia cortado transversalmente. Entonces cuando hay visitas se pone tipo buffet en la mesa y aquí comes sentado, ¿no? Al estilo oriental. Claro, ¿no? Y el que sea como en esta forma circular, que volvemos a las formas circulares, ¿no? También te permite tener pues más convivencia. Así es. Y que quepa más gente, ¿no? Así es, sí. ¿Y esto que tienes aquí qué es? Este en es, este nicho? es un dios Totonaca, que es el dios del inframundo, que cuida la vida bajo la tierra. Y la cocina, vean qué maravilla. Esta es la mesa de trabajo de la cocina y sirve también para comer o para desayunar. Y aquello es la cocina, ¿no? Y de este lado está, me imagino que es la mirilla, ¿no? Por donde llegamos. Sí, es el periscopio. Periscopio. O sea, cuando alguien toca afuera la campana, desde aquí ves quién está tocando y tú prendes una luz. Por ejemplo, si prendes esta, tú puedes ver quién está allá. Y si quieres que no te vean, la apagas y prendes esta y ellos te están viendo. ¿Y de este lado qué más hay? Ahora sí que ya aprovechando que estamos aquí contigo, hay que conocer toda la casa o lo más que se pueda. Sí. A Mira, ver, ¿qué más acá está, bueno, es un nicho para sentarte, si quieres siéntate, ahí ¿Sí? puedes A hablar ver, a por ver. teléfono, puedes leer ¡Wow! y es la parte de abajo de la escalera. Ah, y tiene también un tragaluz. Sí, es un móvil. Y aquí me imagino que era el Aquí va lugar el donde teléfono. iba el teléfono. Así es. ¿Este espacio es la recámara? Sí, así es. Esta es la cama. Aquí te puedes sentar a leer. Tiene una o a entrada de meditar. luz súper Es una bonita. entrada de luz un poco como en los conventos del siglo XVI, donde las monjas se sentaban a Ah, ¿sí? meditar A ver. o a leer. No, pues sí, está súper cómodo. Y es como la forma del cuerpo también. Y se ¿Eso ada- fue a se ada- propósito? sí, no totalmente, pero sí se adapta a tu cuerpo, ¿no? El tapiz. Y bueno, aquí no hay televisión, no hay que tener televisiones en los cuartos, ¿no? No, Para no hay inspirarse, necesidad. no hay necesidad. Bueno, ahí hay una chiquitita. Y bueno, esta es la cama. De este lado vemos también como una especie de librero, de mueble para guardar cosas.
Y la puerta que da directamente Es una al puerta-ventana. patio. Una puerta-ventana que sales al jardín. En una forma circular. Sí, como ¿no? un ojo hasta cierto punto, ¿no? Oye, y háblame acerca de la luz. ¿Cómo planeaste la construcción Ajá. para que tuviera o pudiera tener esta luz? Sí. ¿En qué te tuviste que Mira, fijar? son construcciones que a veces las personas piensan que son un poco oscuras. Sin embargo, pues en la sala tiene como 8 metros de diámetro y es una ventana curva que te da mucha luz, ¿no? Por supuesto. Aquí en la recámara, por ejemplo, pues está luz más ambiental y no necesariamente necesitas demasiada luz, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Barragán comentaba que los animales buscan las penumbras. Entonces, si te fijaste, cuando llegamos a la sala es un lugar amplio con mucha luz y vas bajando en un espacio bajo, estrecho, en penumbras y llegas a un espacio más amplio con luz, ¿no? Esa fue la intención. Vamos al vestidor. Bueno, hasta alberca tiene. Esta es una tina fuente que aquí sale el agua. Tiene una bombita que recircula el agua. Y es piedra de es malaquita. Aquí la intención fue que bañara la tina fuente de luz y que este espacio que generalmente es muy oscuro, el vestidor, es un espacio donde se vive mucho, ¿no? Y vean, hasta el banco para sentarse está hecho de Es un de tronco, es ¿no? un tronco. Y aquí una parte que creo que es muy importante es que la cubierta se va adaptando al cuerpo. Por ejemplo, aquí pues, se adapta a tu cuerpo, no necesitas una gran altura, ¿no? Este es el baño. Este es el baño. Incluye el espejo para que nos podamos ver. Y también tiene mucho bambú. Vemos estas Sí, cosas. todo esto para que no se vean rastros, etcétera. Quedó con una cortina de bambús. Aquí le voy a abrir al lavabo. Cae el agua Como una cascada, como una cascada. caída natural. así es. Ya ves, por ejemplo, si yo quiero comprar un grifo de estos, pues te puede salir muy caro. Tienes que ir a ver precios y te tardas mucho tiempo y aquí generalmente pones una varilla curva y ya los muchachos lo arman, ¿no? Que son como artesanos. Y bueno, vemos también incrustaciones como esta, que es concha naca. Es una concha para dejar el jabón, hay unos hoyos para dejar los cepillos de dientes, otro cuerno Para la la toalla. toalla. Y vean por aquí. Por acá. Ay, perdón. Siendo por acá. Este ese lugar es la regadera. Podemos abrirla tantito para que ustedes vean también. Y por aquí cae el agua. Y también como una caída natural, ¿no? Como cascadas. Sí, por ejemplo, todos estos detalles los íbamos haciendo ya en obra. Haz de cuenta que ibas a ver una película de Tarzán y veías que se bañaba en una cascada, entonces decías, bueno, ¿qué tal si el agua cae como cascada? ¿No? Y en realidad es un tubito y cae el agua por ahí. ¿Podemos visitar otro de los espacios de tu casa? Ajá, ¿Sí? claro que sí pasa. Vamos por acá entonces. Y este es el estudio. Así es. Tiene una vista maravillosa y además, bueno, no sé, yo a todo le veo como formas distintas, ¿no? Aquí yo le veo como la forma de una cara, pero no sé si esté hecho con esa intención. No. Sí, me comentabas hace rato que le ves como un ojo, como la nariz, ¿no? Como parte Un del perfil. rostro. Ajá, como Sí. si estuviéramos hablando de No, esto. lo que pasa es que este tipo de construcciones le empieza uno a encontrar parecido, a vislumbrar parecido a alguna figura de un animal o algo, ¿no? De hecho, aquí es el estudio, los albañiles, los muchachos de la obra, le empezaron a llamar el tiburón. Y dije, bueno, pues le voy a poner una aleta, ¿no? Pues ya se le puso la aleta en la parte de allá, en la parte de fuera, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo te tardaste en poder construir Sí. una casa así? Esta casa se llevó 4 años porque se fue haciendo poco a poco, en parte por costo y porque no sabíamos cómo detallar, ¿no? Y la fueron haciendo entre 2 o 4 personas, un promedio de 3 personas.
Oye, y en este ojo, bueno, ¿por qué si no es esta forma de perfil que platicábamos, ¿por qué decidiste poner un ojo ahí? Bueno, es que siempre quise hacer una ventana con vista a las torres de satélite, pero iba a competir mucho con esta ventana tan grande. Entonces se dejó un tubo de 2 pulgadas y aquí puedes ver las torres de satélite. A ver. Que sí veo parte de... Ya las vi. Ya las vi. Ahí están. Blanca, azul, roja y una amarilla, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya no me A ver. acuerdo, pero creo que sí. Y después hiciste esta forma de ojo. Entonces, y lo tapaste Ajá. con este espejo. Sí, como quedó el tubo un poco salido, se le aplanó y quedó como abombado, como una cúpula. Y el pintor me dijo, oye, arquitecto, ¿qué tal si le pintamos un ojo? Y yo dije, ok, pues píntale. Y le pintó el ojo. Pero bueno, al final de cuentas lo importante creo es que la arquitectura también es divertida, ¿no? Y que le vas buscando y encontrando cosas. ¿Cuál es el nombre de la arquitectura que se integra a la naturaleza? A. Arquitectura natural. B. Arquitectura orgánica. C. Arquitectura animal. La respuesta correcta es la B. Arquitectura orgánica. Formas circulares, esquinas inexistentes, espacios que parecen salidos de los sueños. Así es la arquitectura orgánica. Y así también es una corriente artística de principios del siglo XX que en México tuvo una presencia importante, el surrealismo. Las principales características de esta corriente del arte es buscar en los rincones del inconsciente aquellos recuerdos, figuraciones, que no se originan en la realidad, sino solo en la imaginación. Aun cuando esta tendencia artística comenzó con la literatura, pronto permeó otras artes, principalmente la pintura y la escultura. En México vivió e hizo su carrera artística como pintora Leonora Carrington, que nació en Lancashire, Inglaterra, en 1917. Sus obras están pobladas por seres fantásticos donde se mezcla lo cotidiano, la ficción y lo mágico. Veamos el siguiente video para aprender más de esta extraordinaria pintora. La artista siempre es alguien que, bien o mal, pone lo inmediato o lo presente o el pasado invisible. Era un personaje pues que no era común. Sus ojos muy intensos, su pelo, ese pelo un poco como alborotado, y su expresión de mujer rebelde. Era una mujer que tenía claro el alto valor de la vida, en todo sentido, ¿no? Ella, un insecto, era tan importante como un ser humano. Pero por otro lado, también una mujer que creía en energías, supersticiosa, generosa, era muy generosa. Yo creo que uno cuando veía a Leonora Carrington sabía que estaba delante de una artista que se llamaba Leonora Carrington. Su misma presencia física, su expresión, entonces uno veía al artista en ella de inmediato. Si la gente la hubiese visto y la hubiese conocido, se hubiera ganado todos los premios. El premio a la mujer más congruente, a la mujer más honesta, todo tenía. Nació en Inglaterra, era un
pueblito que se llama Chorley en Lancashire. Es un lugar relativamente cercano a Londres. Es hija de una familia que tiene pretensiones aristócratas, pero sobre todo de una familia bastante adinerada. Viven en una mansión que está captada por ella. Y no solo en una pintura, sino también en un grabado que ha sido muy difundido. Pues tenía una infancia muy feliz porque montaba a caballo, fue educada por governors, institutrices. Pues era una niña que tenía una cantidad de inquietudes, pero que también era una niña, le gustaban las muñecas. Su nana le contaba historias celtas, todo eso estimulaba su imaginación y lo que realmente hacía mejor era dibujar. Le gustaba el dibujo y ahí se explayaba de una manera impresionante. Tuvo acceso a la literatura, tuvo acceso al arte, tuvo acceso a la música, a todo. Pero esto ayudó mucho en su educación para poder desarrollar esas ideas. No tuvo nunca una buena relación con sus padres, porque la veían como la niña rebelde, la infante terrible. O sea, era una mujer muy complicada. Pero no porque lo fuera, sino porque realmente tenía otra manera de ver el mundo. Que su misma mamá también era rebelde, ¿no? Rosenfeld lleva a Max Ernst a dar una conferencia, ahí se topan, ahí se conocen. Y obviamente para Leonora se le abre un mundo fantástico e impresionante. Ella ya trae un mundo muy particular y al conocer a Max Ernst y conocer a los surrealistas, pues ese mundo que ella traía se abre mucho más y obviamente se da cuenta que qué maravilla conocer a todos estos personajes que afirman de alguna manera que lo que ella está haciendo es válido. Y hay unas anécdotas que me platicó cuando conoció a Picasso. Lo conoció en París, estaba ella tratando de entrar al grupo de los surrealistas, conoció a todos. Pero Picasso fue un patán con ella cuando la conoció en el primer momento. Le dijo, Leonora, dame a comprar unos cigarros. Y Leonora le contestó, que vaya tu madre. Y entonces, desde ese momento tuvieron una relación mejor. Entonces, Leonora iba como mujer, pero se defendía como ser humano. Y no permitía que abusaran ni intelectualmente, ni pictóricamente, y menos como persona, ¿no? Leonora realmente siempre se defendió, era un tigre. Y el sobrenombre artístico, poético que le puso Max Ernst, yo creo que era muy acertado, que era la novia del viento. Los padres la querían mandar a Sudáfrica, a un internado, entonces tenía una especie de gobernanta que casi se la querían llevar a fuerzas. Y por eso tuvo que llegar a Portugal para encontrarse con Leduc, a quien había conocido, creo, en París, para ver cómo llegaba a México. Y ella, pues, por eso encontró en México un refugio. Antes de llegar a México, ya México era como una especie de salvavidas, no solamente existencial, sino también espiritual. Cuando llega en el 43 a México, se encuentra con un país que estaba pugnando por buscar nuevas formas de representación. Estaban todavía los muralistas en pleno auge. Creo que ella, a pesar que no encaja a la perfección con ese grupo de mexicanos, que eran los artistas plásticos, sí encaja con el grupo de intelectuales. Ella se vincula más con escritores, incluso con cineastas, con dramaturgos, con músicos. Es una época muy importante porque, por ejemplo, ya en 1940, antes de que llegue Leonora, ya en México ya habían llegado muchísimas gentes y la galería organiza con Palen la exposición surrealista de 1940. Entonces, bueno, ya es un grupo de personas que sí enriquecen muchísimo el entorno cultural de México, ¿no? Y había una colonia de artistas extranjeros que más o menos compartían ciertos recuerdos de Europa, de los movimientos artísticos, literarios, y podía conversar. El círculo de artistas plásticos de Leonora se va armando con los migrantes españoles y los migrantes europeos, como Ali Raum, Remedios Varo, ¿sí?
Pale. Y creo que esto va enriqueciendo la obra y la visión sobre un México surreal. Cuando Leonora llega a México conoce a Remedios, que está con Benjamín Peré, y por medio de ellos conoce a Chiqui, a Américo Valls, que va a ser pues, su marido después, ¿no? Entonces se hacen muy, muy amigas. Leonora y Remedios hicieron muy buena amistad. Parecía que fueran contemporáneas, no lo son, ¿no? Remedios Varo era mayor que Leonora. Se pasaban recetas de cocina, se pasaban también recetas pictóricas, eran íntimas amigas. Fueron baluarte una de la otra por mucho tiempo. Ella tenía una manera, decía, cuando Remedios llega a la casa escondo mis obras. No es que se las fusilara. Remedios y ella tomaron clases con un personaje que los enseñó a hacer esto de pincel muy delicado. Y Remedios estaba más en la magia. Y Leonora estaba más en el misticismo. Una gran diferencia, ¿no? Y aunque las dos eran pintoras surrealistas, era totalmente diferente la cosa. No, una no era como la otra para nada. Y pues no se puede decir quién era mejor, las dos eran muy, muy buenas. No era una relación en donde se pusieran a pensar en términos, ¿verdad?, pictóricos. Eran relaciones de cotidiano, no eran relaciones de grandes artistas o de grandes conceptos plásticos. Quizá ocasionalmente surgiera algo y lo platicaran, pero en general no se trataba de eso para nada. Pero realmente a su alrededor había personajes impresionantes, ¿no? José Horna, que era un personaje también muy, muy importante. Era interesante porque habían diferentes amigos. Estaba, claro, Katy Horna, una fotógrafa, con su marido, José Horna, que había estado en la guerra civil. Y Katy conocía a mi padre desde Hungría. Entonces, pues desde ahí habían hecho una amistad. Entonces ellos vivían muy cerca. Era una familia de afinidades, era una familia de trabajo. Tenían un gran vínculo, ¿no? Tanto que, bueno, ellos vivían en la calle de Chihuahua, nosotros en la calle de Tabasco, Remedios en Álvaro Obregón. Entonces todo era ahí alrededor de la Roma. Aquí podemos ver, ese es el día de la boda de Leonora. En el patio de la casa pueden ver a Chiqui, yo creo que está Chiqui, está mi mamá, está Gunter Ruiz, o sea, es todo un grupo, yo creo que por eso es interesante esta foto. Bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, a mi papá no le gustaba levantarse temprano, entonces Chiqui, esposa de Leonora, era el que se levantaba temprano, iba por mí a la escuela y regresábamos, entonces todos íbamos al colegio Westminster y Leonora era la que nos enseñaba inglés. Leonora era una gran cocinera. Ella tenía que estar negociando su vida con nosotros y su vida con su arte, y entonces pues esto siempre era complicado, ¿no? Encontrar estos momentos, pero ella encontraba el momento de una manera pues muy hábil, ¿no? Nunca hicieron su trabajo, tuviesen recursos o no tuviesen recursos, hubiese problemas o no. Su trabajo nunca fue algo pesado, algo, aunque no durmiesen toda la noche. Aquí tienes una de las máscaras, por ejemplo, donde está Remedios, que trabajaba con Leonora, ¿no? Y luego si tú ves aquí esta parte lúdica, es donde se divertía muchísimo. Bueno, aquí tienes un collage que hace mi madre, una fotografía con unos dibujos que le da Leonora atrás. Y es un gran collage. Y luego vas viendo del otro lado que mi papá, para hacer un cartel y para hacer una publicidad de un café, le pide a Leonora que se siente con una planta de café. Entonces, ¿qué significa todo eso? Tiene que ver con una relación cotidiana, una forma de crear en conjunto, pero aparte una forma de pasarla bien. Era una pintora extraordinaria y que además tiene una manera de pintar excepcional, con una increíble paleta y colorido, y es una dibujante extraordinaria. Leonora, a través de su pintura, es capaz de generar una verdadera emoción. Yo creo que tiene que ver también con un lenguaje común de un inconsciente colectivo, ¿no? Ella tiene un gran talento y una gran percepción. Cuando nosotros vemos toda la iconografía de Leonora Carrington, estamos viendo una gran carga de magia, ¿sí? Son iconografías mágicas protectoras. Son seres
que ella los hizo para proteger. Entonces el bien y el mal están presentes. Sin embargo, en la iconografía de Leonora Carrington, el mal no es relevante, sino la bondad. Un mundo fantástico, maravilloso y de grandes paisajes fantásticos y personajes únicos. El trasfondo es complejo, pero el personaje como tal es sencillo. Este es uno de los cuadros que a mí me impresionan más, tal vez porque se llama The Ancestors, los ancestros. Yo creo que tiene esta cuestión tan increíble de un mundo que era el mundo interno de mi madre. Ella vivía en estos mundos literalmente. Son cuestiones que muchas veces la gente olvida al intentar buscar una interpretación del cuadro. No hay interpretación, simple y sencillamente son lugares en donde ella visitó en su arquitectura imaginaria, por llamarlo de alguna manera. Y es por eso que a mí me parece tan impactante el cuadro y sobre todo este manejo del león en el primer plano, ¿no? Que realmente está paseando con esta soltura y esta especie de alegría felina, ¿no? Ella adoraba a los animales, entonces yo creo que ahí se nota inmediatamente de qué manera ese león está infectado de felicidad. Leonora apuntaba pues unos espíritus y fantasmas y cosas surrealistas, un poco inspirados en la cultura zen y en la cultura espiritualista y todo esto. Hablan de esta gente que transitan en un espacio físico, pero que al mismo tiempo está transitando en un espacio espiritual, que hay como una doble condición, lo que vemos y lo que sentimos. Leonora, su preocupación primera era saber si le iba a gustar a la gente. A ella le preocupaba mucho. Teniendo el nivel que tenía en el medio. Entonces me decía, Alejandro, ¿y esto irá a gustar? La gente no se espantará con esto, la gente no rechazará esto. Y yo le decía, ¿usted qué le ve al personaje para que la gente lo pueda rechazar? Y él observaba y decía, ¿no se lastima a nadie? No, maestra. Entonces cambiaba su idea, ¿no? De ver si el personaje podía gustar a la seguridad que podía generar. Nosotros alineamos aquí, maestra, para esto. Marcamos aquí un punto en la pieza, en el agrandamiento. Y nosotros guiamos el movimiento. Porque es muy necesario. El que usted le dio exactamente. Esto está mucho mejor así. Sí. Está más. Pero no será liso porque vienen los otros personajes. Sí, bueno. Esto depende de la luz, depende del lugar, depende del... Yo creo que es muy bonito. Esto es muy bonito, la pátina que tiene. Además es una pátina muy... Bueno, esta es una de las piezas que mi madre diseñó y que tiene casi como una doble función. Una es la de una pequeña figurilla, ¿verdad? Que se puede pues gozar en su base de madera y que tiene un laberinto que está naturalmente tomado del laberinto de Knossos, en donde está toda la historia del Minotauro y Ariadne, etc. Bueno, también se puede utilizar como una especie de pendiente que se puede poner alrededor del cuello, ¿no? Entonces, pues creo que tenía esta idea del movimiento de las piezas, ¿no? Esta es quizá una de las más representativas en el sentido que está el laberinto y tiene toda la fascinación que ella tenía, ¿verdad?
por los espacios simbólicos. Estar con Leonora, oírla, platicar con ella, era apasionante. Leonora era de una inteligencia increíble, pero además con un sentido del humor maravilloso. Entonces, casi todo era una anécdota. Ir a visitar a Leonora, siempre pasaban cosas fantásticas y maravillosas, ¿no? Porque Leonora era maravillosa. Y todo el mundo veía a la Leonora, aquí a la maestra Leonora, y todo el mundo la respetaba. Se paraba a algún lado de cuando estaban trabajando algunas de sus esculturas y paraban por no generar algún accidente con una rebaba o algo. Y decía ella, no, adelante. Entonces le dábamos lentes de protección y andaba caminando ahí entre las esculturas, entre los trabajadores. Le gustaba. Le decía, maestra, es que aquí hay mucho ruido. Decía, es que ese es el ruido que la pieza va generando. El personaje está pidiendo y todo lo que pide el personaje se lo tienes que dar. Entonces, él pide salir con este ruido, se lo tienes que dar. Y no me molesta. Era mucha sencillez. Ella vivía muy sencillamente. Casi no había muebles en su casa. Recibía mucho en la cocina. En el refrigerador muchas veces tenía tarjetas. Mi esposa le mandaba a veces tarjetas que le gustaban a ella, de la realeza inglesa, que cosas artísticas. No le interesaba mucho que le mandaran tarjetas de arte con obras artísticas, sino más bien de la realeza inglesa, que le daba un poco de identidad con su país. Pues yo creo que siempre siguió esa nostalgia, ¿verdad?, de que por una guerra mundial pues ella tuvo que abandonar Europa. Pero yo creo que también fue encontrando su espacio en México, ¿no? Muchos años, yo me atrevería a decir que la mayoría de los años de su vida, pues, sucedieron en México, ¿no? Hay anécdotas extraordinarias, como una ocasión su marido empieza a hablar de la pobreza a la hora de la comida y estaban sus 2 hijos. Y ella se levanta de manera improvista de la mesa, se pone su abrigo, recoge su tarjeta, va al banco y retira todo el dinero y lo dona a una causa de los niños pobres. Y cuando regresa, el marido le pregunta qué había hecho y le dice, no se trata de quejarse, sino de actuar. O sea, tenía un grado sentido de humanidad. Ella tenía esta forma natural que uno debe tener de respeto por los seres vivos. Y siempre veía el piso. Le decía, Leonora, te vas a caer, no veas el piso, voltea para arriba, le daba yo la mano. Y me decía, ¿y qué tal que están pasando las hormigas por aquí, las piso? Entonces estaba revisando dónde pisaba para no matar a un insecto. Si veía que pasaba algún insecto, lo que tenía que hacer es hacerte un lado, moverte y darle paso al insecto. Y podía ser un motivo de que te retirara la palabra, que tú te atrevieras a pegarle un chancletazo a una cucaracha, ¿no? Para ella el valor de la vida de esos animales complementaba la vida del ser humano. Los animales son seres vivos como nosotros, con una diferencia, son mucho más frágiles. Entonces lo que ella tenía es un respeto por la fragilidad. Entonces eso te habla de una gran mujer que tiene el concepto de la ecología, que tiene el concepto del feminismo, que tiene el concepto del no uso, del no abuso de las cosas, de la situación, de los alimentos. Era realmente cuidadosa. Era una mujer que tenía una conciencia social insólita. O sea, creía que los artistas tendrían que aportarle a la sociedad no solo la obra de arte, sino también el ejemplo de vida. No le importaba la difusión, no le importaba la fama, no le importaba más que lo que ella pensaba, ¿no? Me dice, ¿para qué voy a comprar un pantalón si este pantalón que tengo todavía me sirve y no tiene hoyo? Entonces, este saco, pues es de la Segunda Guerra Mundial, de los 40s, es cashmere, y es muy bueno, y es de Inglaterra, pero tenía ya 60 años, ¿no? El saco, y no le importaba en lo más mínimo, ¿no? Entonces tenía un par de zapatos y ese par de zapatos se le hacía el agujero, pues compraba otro par de zapatos. A pesar de que la reina de Inglaterra le dio un premio y que el gobierno de México le dio varios y la Ciudad de México, nunca veías a alguien que se creyera.
Y si alguien le decía que, wow, tu obra, etcétera, tampoco. Y yo creo que eso es lo que hace de veras que uno puede decir que era un artista. En el momento en que ya tenía muy poco tiempo de vida, nos habló a Patti y a mí y dijo si era posible hacer otra más de estas esculturas porque le gustaban mucho. Era una escultura que hizo de su gato, ¿verdad? Que se llamaba Monsieur, ¿no? Creo que algo que hay que poner en primer lugar, una mujer que no para de trabajar durante 70 años. Creo que eso habla de una capacidad de realización y de una capacidad de trabajo muy importante. Tuvo una larga y maravillosa vida y se fue apagando como se apaga una velita después de haber cumplido una larga y plena vida. Ya al final de su vida, estábamos trabajando su muerte. Esto puede sonar extraño para gente que en un momento dado dice, bueno, pues uno se muere y ya, ¿no? Pero no es cierto, tenemos que estar venciendo una serie de temores, una serie de compromisos o de cosas que tenemos con el mundo vivo todavía. La relación con ella fue muy cercana, a pesar de que no hablaba gran cosa. Ella sabía que estaba falleciendo. Gabriel y yo la estuvimos acompañando. Quería fallecer en casa y la estábamos preparando, acompañando. En algún momento nos pidió que quería ver a los nietos. Pudieron venir 2 de ellos, Pablito, que es el mayor, Daniel, que es su nieto menor, y estuvieron con ella en su casa leyéndole los cuentos que ella creó cuando Gabriel y su hijo Pablo eran chiquitos, y se divirtió enormemente. Gabriel también le leía poesía, cuentos, etc. En un momento dado ella se quedó mirando un muro blanco que estaba frente a ella. Y entonces ella me dijo, hay algo maravilloso. Y yo le dije, ¿maravilloso? ¿Qué hay? Y me dice, hay estos pájaros negros volando en el muro. ¿No? Eso fue todo lo que dijo y eso fue casi lo último que mencionó, ¿no? Entonces era esta imagen extraordinariamente fuerte de los pájaros en este muro blanco y fue como una especie de último regalo. Quizá para algunos estos pájaros no tengan ningún sentido, para mí los tuvieron todo, ¿no? De pronto ese muro se convirtió en el último cuadro. Noche que me dijeron que le hablara a los 2 hijos porque pues en unas horas fallecía, y esa noche pues me tocó el último latido de corazón de una gran mujer. Realmente uno de los personajes más importantes que yo conocí. A mí me sirvió como aprendizaje de vida. Era una señora mucho mayor que yo, pero nuestra relación fue tan intensa que a mí me hizo aprender muchísimo y cambió mi forma de ser y mi forma de pensar y mi forma de actuar, incluso con mis hijos, ¿no? Entonces, pues me dejó muy tocado sentimentalmente porque era una mujer de verdad extraordinaria, no les puedo decir qué tanto. Pues nos deja un legado riquísimo, maravilloso, que cada vez va a ser más apreciado por el mundo entero. Nos deja
una serie enorme de cuadros maravillosos, irrepetibles. Reflejan un mundo y una personalísima manera mostrarle al mundo lo que no es evidente en la vida diaria, pero que existe y que está lleno de magia, ¿no? Yo creo que se queda el recuerdo de todo lo que nos dio a familia, a amistades y pues a la gente que puede gozar por siempre su obra, tanto literaria como visual. Y pues se fue ella, ¿no? No tengo miedo, claro, porque la muerte es algo completamente desconocido. Uno no sabe si todo se para o si las cosas siguen moviendo. ¿A qué movimiento artístico pertenece la obra de Leonora Carrington? A. Surrealismo. B. Hiperrealismo. C. Arte contemporáneo. La respuesta correcta es la A. Surrealismo. ¿Qué tal de interesante la vida de esta pintora, verdad? Ahora un reto. A que no se aprenden más rápido que yo estos pasos de baile con sonido que vienen a continuación, ¿eh? Nosotros somos Tania y Cristóbal y te retamos a que te aprendas unos pasos de baile con sonido. Los pasos son de lo más sencillo, solamente tienes que repetir después de mí. A, ch, point, clean, clean, waha. A, ch, point, clean, clean, waha. De Y nuevo. otra vez. A, ch, point, clean, clean, waha. ¿Y tú? ¿A quién retas? Boing, clean, clean, waha. Boing, clean, clean, ajá. Sigo contando todo el tiempo porque los números se me aparecen. Quizá al ver este programa se te ocurrió hacer una máscara surrealista, salida de lo más profundo de tu imaginación, o seguir bailando con nuevos pasos inventados por ti, o estudiar arquitectura para hacer una casa que se funda completamente con la naturaleza, o lo que tú quieras. Lo importante es recordar que todos somos responsables de que nuestro país sea el mejor lugar del mundo. Ser mexicano es un orgullo y hay que trabajar duro para que logremos todo lo que soñamos y nos proponemos. Nos vemos en el siguiente programa para seguir aprendiendo a amar a México. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @cepmx. Twitter @cep_mx. YouTube Canal CEP. Instagram @cepmx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga:
aprendeencasa.cep.gov.mx.